Hola a todos y bienvenidos. Existen casos tan perturbadores que incluso los mismos fiscales y jueces se sorprenden. Tal es el caso donde un joven asesinó a su madre e hirió gravemente a su padre. Antes de empezar, queremos pedirte que te suscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita de notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Número 1. Asesino por un videojuego. Daniel Petrick, un adolescente de 17 años, fue el autor de un crimen profundamente perturbador que sacudió a su comunidad y generó debates sobre los efectos de la obsesión y el acceso a la violencia en los videojuegos. El trágico incidente ocurrió cuando Daniel, obsesionado con un videojuego, cometió un acto de violencia extrema contra sus propios padres. Según su testimonio, Daniel afirmó haber asesinado a su madre de un disparo e hirió gravemente a su padre. La razón detrás de estos actos desgarradores fue el enojo y la frustración que experimentó después de que sus padres le confiscaran el videojuego del cual estaba obsesionado. La adicción y la obsesión de Daniel con el videojuego se consideraron factores críticos en el desarrollo y la ejecución de estos actos atroces. Durante el juicio, se evidenció que Daniel estaba tan inmerso en el mundo virtual que llegó a creer que las acciones en el videojuego no tenían consecuencias reales en la vida real. Este desapego de la realidad llevó a un desenlace devastador y trágico para su familia. El tribunal, al abordar el caso de Daniel Petrick, se enfrentó a un dilema moral y legal. Si bien reconocía la juventud y posiblemente la vulnerabilidad emocional de Daniel, también se vio obligado a considerar la gravedad de sus acciones y el daño irreparable causado a sus padres y la comunidad en general. La sentencia de Daniel Petrick fue motivo de disputa. A pesar de haber sido condenado por homicidio y lesiones graves, su defensa argumentó que su obsesión con el videojuego y su desconexión con la realidad debería mitigar su responsabilidad penal. Finalmente, el tribunal optó por una condena de 23 años de prisión. La reacción de Daniel fue la de una persona que simplemente no se arrepentía de lo que hizo. Número 2. El joven que desmembró a sus padres. Chandler Henderson, un adolescente residente en Wisconsin, Estados Unidos, protagonizó un crimen escalofriante que estremeció a la sociedad. El caso de Chandler revela un oscuro trasfondo de engaños y violencia que culminó en un acto atroz contra sus propios padres. La tragedia se desencadenó cuando los padres de Chandler descubrieron que su hijo no había obtenido un título universitario ni se encontraba empleado, a pesar de haberles dicho que sí. Este descubrimiento desencadenó una reacción violenta y premeditada por parte de Chandler, quien optó por desmembrar a sus padres en un intento desesperado por ocultar sus mentiras y evitar las consecuencias de su engaño. El móvil detrás de este horrendo crimen demuestra un nivel extremo de desesperación y falta de empatía. Chandler, al sentirse acorralado por la verdad, optó por una solución atroz y brutal: asesinar y desmembrar a sus propios padres. Después de cometer el crimen, Chandler intentó eliminar las pruebas, incinerando los cuerpos y deshaciéndose de ellos en el río Wisconsin. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas y fue llevado ante la justicia para enfrentar las graves consecuencias de sus actos. Durante el juicio, el fiscal del estado expresó su horror y consternación ante la brutalidad y la crueldad del crimen realizado por el adolescente. Seguido de esto, el joven intentó apelar a su sentencia, afirmando que era una persona que sí sentía empatía y tenía emociones, pero que nadie se había apiadado de él, sobre todo el juez, quien afirmó que la única forma que dejaría que volviera a la sociedad sería en un ataúd, con un entierro que él les negó a sus padres. Chandler Henderson fue juzgado como adulto debido a la gravedad de su delito y finalmente fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de continuar, recuerda dejarnos tu apoyo dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando tengamos nuevos videos. Caso número 3. Mark Wilson. Mark Wilson fue el protagonista de un crimen brutal que conmocionó a la comunidad en 2020. Este joven acabó con la vida de dos hermanos, Titem de 14 años y Robert de 12, en circunstancias horribles y perturbadoras. El motivo detrás de este acto de violencia extrema no quedó claro inicialmente, pero se especuló que estaba relacionado con una relación problemática con la tía de las víctimas y el consumo problemático de sustancias psicotrópicas. La investigación
reveló detalles impactantes sobre la manera en que Mark Wilson cometió los crímenes. Según los informes, los niños fueron golpeados con un martillo y luego degollados con un cuchillo, dejando una escena espantosa que impactó a todos los que participaron en la investigación y el proceso judicial subsiguiente. Uno de los aspectos más alarmantes de este caso fue el estado mental y físico de Mark Wilson en el momento del crimen. Se descubrió que luchaba contra una adicción severa a las drogas y otras sustancias, lo que planteó la posibilidad de que su consumo haya influido en su comportamiento y decisiones. Este detalle fue fundamental en el análisis de su culpabilidad y responsabilidad penal. Además, se hizo conocer que la muerte de Titen fue realmente cruel y dolorosa. El juicio de Mark Wilson fue intenso, con argumentos tanto a favor como en contra de su responsabilidad. Los fiscales argumentaron que su adicción y estado mental no justificaban sus acciones atroces, mientras que la defensa insistió que necesitaba tratamiento y rehabilitación en lugar de una sentencia severa. Finalmente, el jurado emitió un veredicto unánime después de 5 días de deliberación. Mark Wilson fue condenado a muerte por sus crímenes. Caso número 4. Gavin Smith. Gavin Smith se convirtió en el protagonista de uno de los crímenes más impactantes y perturbadores al asesinar a 4 miembros de su propia familia, a la edad de tan solo 16 años. La masacre realizada por Gavin Smith incluyó el asesinato de su madre, Lisa, de 39 años, su padrastro Daniel, de 37 años, y sus 2 hermanos, Gage, de 12, y Jameson, de tan solo 6 años. El descubrimiento de los cuerpos ocurrió cuando un familiar encontró las víctimas sin vida y alertó a las autoridades. La investigación posterior reveló una imagen espantosa de la escena del crimen y el sufrimiento infligido a las víctimas inocentes. Esto hizo que las autoridades buscaran respuestas e indicios del perpetrador sin saber que era el mismo Gavin. Luego de encontrar varias pruebas que lo inculpaban, el joven fue arrestado y llevado a juzgado. Smith fue juzgado como adulto debido a la gravedad de sus crímenes. Durante el proceso judicial se exploraron los motivos detrás de sus acciones y la posible influencia de factores como la salud mental y el entorno familiar. Sin embargo, el tribunal determinó que Gavin era plenamente responsable por sus actos y enfrentó las consecuencias legales como un adulto. El veredicto final fue contundente. Gavin Smith recibió 3 cadenas perpetuas como castigo por los asesinatos cometidos. Número 5. El asesino que guardaba cabezas como trofeo. Brian Coe es un joven que protagonizó un crimen espeluznante que dejó a todos horrorizados y desconcertados. Este joven realizó un asesinato brutal en Colorado a la temprana edad de 19 años, pero el macabro incidente no fue descubierto sino hasta 2 años después, cuando su propia madre hizo un escalofriante hallazgo al limpiar su habitación. El descubrimiento ocurrió cuando la madre de Brian entró en su armario y encontró bolsas de plástico. Al abrir una de ellas, vio que en el interior había algo realmente aterrador, una cabeza humana. En otra bolsa había manos humanas. Alarmada y aterrorizada, la madre llamó de inmediato al 911, dando inicio a una investigación que revelaría los detalles perturbadores de los crímenes de su propio hijo. Brian confesó con lujo y detalles el horrendo acto que cometió. Según su testimonio, había asesinado a un hombre de 69 años llamado Warren Barnes, revelando además planes siniestros de convertirse en un asesino serial. Sus declaraciones adicionales fueron igualmente inquietantes. Admitió haber seleccionado a su víctima específicamente por considerarla vulnerable, creyendo que nadie se preocuparía por su desaparición. El relato de Brian no terminó ahí. Explicó cómo, para cubrir sus huellas, decapitó a su víctima y cortó sus manos, llevándolas a su casa como trofeos macabros. Durante el juicio, las autoridades y el tribunal quedaron impactados por la falta de remordimiento y las motivaciones retorcidas detrás de los actos de Brian Seal. ¿Conoces algún otro caso similar? ¿Cuál crees que fue el peor de los casos? Déjanos conocer tu respuesta en la caja de los comentarios. Para nosotros, tu opinión es realmente importante. Recuerda dejarnos su apoyo dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando tengamos nuevos videos. Eso ha sido todo por hoy, nos veremos en la próxima.